Lección 1. Aceptando la retroalimentación. Hola Ana, quería hablarte sobre la presentación que hicimos la semana pasada. Me encantaría escuchar tus comentarios al respecto. Hola Juan. Creo que la retroalimentación es crucial para el crecimiento. En general, pensé que su presentación fue interesante e informativa. Gracias, se lo agradezco. ¿Hubo áreas específicas en las que crees que podría mejorar? Sí, creo que podrías trabajar en el ritmo. Por momentos, se sintió un poco apresurado. Tomarse un momento para hacer una pausa puede ayudar a enfatizar los puntos Esa clave. es una gran observación. A menudo me emociono y acelero. Definitivamente lo tendré en cuenta para la próxima vez. Es un desafío común. Practicar frente a un espejo o grabarte a ti mismo puede ayudarte con el ritmo. ¿Has probado eso antes? No lo he hecho, pero parece una técnica útil. Lo intentaré. ¿Qué te parecieron los elementos visuales que utilicé? Las imágenes fueron fantásticas. Complementaron bien tus puntos. Sin embargo, considere simplificar algunas diapositivas para evitar abrumar a la audiencia. Eso tiene sentido. Quería incluir mucha información, pero la simplicidad suele tener un impacto mayor. Exactamente. Menos es más cuando se trata de presentaciones. Permite que la audiencia absorba mejor la información. Lo recordaré para futuras presentaciones. Realmente creo en la mejora continua, por lo que sus comentarios son invaluables. Admiro esa mentalidad. Aceptar la retroalimentación es clave para el crecimiento personal y profesional. ¿Ha establecido algún objetivo específico para su próxima presentación? Sí, planeo centrarme en la claridad y el compromiso. Quiero asegurarme de que la audiencia se sienta involucrada y conectada con el tema. Ese es un gran objetivo. La incorporación de elementos interactivos, como preguntas o encuestas, puede mantener a la audiencia interesada. Me gusta esa idea. Podría fomentar la participación y hacer que la presentación se sienta más dinámica. ¿Has utilizado alguna técnica interactiva antes? Tengo. Una vez utilicé una encuesta en vivo durante un taller y fue un éxito. A la audiencia le encantó ver sus respuestas en tiempo real. Eso suena emocionante. Debe haber creado una atmósfera animada. Buscaré incorporar algo similar. Definitivamente. Puede marcar una diferencia significativa en cómo la audiencia percibe la presentación. ¿Qué tema estás considerando para el próximo? Estoy pensando en presentar sobre habilidades de comunicación efectiva. Creo que es un tema esencial para todos. Ese es un tema valioso. Las habilidades de comunicación son cruciales tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿Cómo planeas abordarlo? Quiero abarcar tanto la comunicación verbal como la no verbal, enfatizando la importancia de la escucha activa. Ese es un enfoque inteligente. La escucha activa a menudo se pasa por alto, pero es fundamental para construir relaciones sólidas. Exactamente, es sorprendente cuánto podemos aprender de los demás cuando escuchamos de verdad. Me aseguraré de resaltar eso en mi presentación. Estoy emocionado de ver cómo resulta. Su entusiasmo por la mejora continua seguramente se reflejará en su trabajo. Lección 2. Etiqueta en la cena. Hola Ana, estaba leyendo sobre etiqueta en la cena y es fascinante cuánto hay que saber. Hola Juan. Realmente es un tema interesante. La etiqueta adecuada puede hacer que la experiencia gastronómica sea más placentera para todos. Exactamente. Por ejemplo, cuando llegas a un restaurante, un anfitrión o una anfitriona te preguntarán cuántas personas hay en tu grupo. Sí, y es importante ser cortés y proporcionar esa información con claridad. Establece el tono para el resto de la experiencia gastronómica. Bien, después de eso, normalmente te guían hasta tu mesa. ¿Has notado cómo la disposición de los asientos puede afectar la atmósfera? Definitivamente. Una mesa junto a la ventana puede ser encantadora,
mientras que un rincón más tranquilo puede ser mejor para conversar. ¿Tiene alguna preferencia? Prefiero una mesa con una bonita vista, pero también aprecio la privacidad. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Acordado. Una vez sentados, es costumbre esperar a que todos estén sentados a la mesa antes de pedir bebidas. ¿Te has encontrado con diferentes costumbres mientras cenas? Sí, en algunas culturas es común brindar antes de comenzar la comida. Es una buena manera de unir a todos. Eso es cierto. Brindar puede agregar un toque de celebración a la comida. ¿Qué sueles decir cuando brindas? Me gusta mantenerlo simple, solo desearles a todos que lo pasen bien. Se trata del espíritu de conexión más que de las palabras, ¿verdad? Exactamente. El sentimiento es lo que más importa. Hablando de eso, ¿crees que es importante entablar una pequeña charla durante la cena? Absolutamente, una pequeña charla puede ayudar a romper el hielo, especialmente si no todos se conocen. Crea una atmósfera más relajada. Sí, y puede conducir a conversaciones más profundas. Considero que discutir intereses compartidos a menudo genera el mejor diálogo. Ese es un gran punto. Es interesante cómo una simple pregunta puede provocar un intercambio significativo. ¿Tiene algún tema favorito para discutir en la cena? Disfruto hablar sobre experiencias de viajes y explorar nuevas cocinas. A menudo conduce a historias y recomendaciones interesantes. Las historias de viajes siempre son cautivadoras. Pueden inspirar a otros a explorar nuevos lugares. ¿Has probado algún restaurante nuevo recientemente? Hice. Visité un restaurante tailandés la semana pasada y los sabores eran increíbles. El curry picante fue lo más destacado. Eso suena delicioso. Me encanta probar diferentes cocinas. La comida tailandesa tiene una maravillosa combinación de sabores. ¿Cuál es tu plato favorito? Yo diría que el pad thai es mi favorito. Es una mezcla perfecta de dulce, ácido y salado. ¿Qué pasa contigo? Disfruto del curry verde. La combinación de leche de coco y especias es irresistible. ¿Prefieres salir a cenar o cocinar en casa? Aprecio ambos. Salir a cenar es fantástico para probar cosas nuevas, pero cocinar en casa puede resultar más gratificante. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Cocinar en casa te da la oportunidad de experimentar y crear algo único. Además, suele ser más económico. Exactamente. También es una forma de compartir amor y cuidado con familiares y amigos. ¿Has probado alguna receta nueva últimamente? Recientemente hice una pizza casera y experimenté con diferentes ingredientes. Fue un éxito. Eso suena divertido. La pizza casera permite la creatividad. ¿Qué ingredientes elegiste? Elegí pepperoni clásico y agregué un poco de albahaca fresca para darle un toque diferente. Agregó un sabor tan agradable. La albahaca fresca es una maravillosa adición. Me encanta usar hierbas para cocinar. Pueden realzar significativamente un plato. Realmente lo hacen. Es sorprendente cómo un poco de condimento puede transformar una comida. Hablando de transformación, ¿crees que la etiqueta evoluciona con el tiempo? Absolutamente. La etiqueta en la cena puede cambiar con los cambios culturales y las diferencias generacionales. Es importante mantenerse informado sobre las prácticas actuales. Lección 3. Planes de viaje. Hola Ana, estoy entusiasmada con nuestro próximo viaje. ¿Ya pensaste en el itinerario? Hola Juan. Sí, tengo algunas ideas en mente. Creo que deberíamos visitar algunos sitios históricos y probar la cocina local. Suena como un buen plan. Explorar sitios históricos realmente puede mejorar nuestra comprensión de la cultura. Exactamente. Estoy particularmente interesado en visitar el antiguo castillo. He oído que la arquitectura es impresionante. He visto fotos y se ve magnífico. Solo asegúrese de verificar si necesita reservar boletos de tren con anticipación. Gran recordatorio. Lo investigaré hoy. Siempre es mejor conseguir los billetes con antelación para evitar problemas de última hora.
Absolutamente. Además, a veces las reservas anticipadas pueden ahorrarnos dinero. ¿Ya has consultado los horarios de los trenes? Todavía no, pero planeo hacerlo en breve. Quiero asegurarme de que elijamos horarios convenientes para nuestros viajes. Eso es inteligente. Viajar en el momento adecuado puede hacer que el viaje sea mucho más agradable. ¿Prefieres los viajes en tren por la mañana o por la tarde? Prefiero los paseos matutinos. Hay algo refrescante en comenzar el día con un viaje por delante. Estoy de acuerdo, la luz de la mañana es hermosa y nos da todo el día para explorar una vez que llegamos. Exactamente. Además, es bueno tener tiempo para instalarse antes de salir. También deberíamos considerar nuestro alojamiento. Bien, ¿tiene algún lugar específico en mente donde deberíamos quedarnos? Estoy pensando en un acogedor bed and breakfast. Sería bueno experimentar la hospitalidad local y las comidas caseras. Eso suena encantador. Alojarse en un bed and breakfast suele proporcionar un toque más personal en comparación con los hoteles. Sí, y puede ser una excelente manera de conocer a otros viajeros y compartir experiencias. ¿Quieres ayudarme a buscar opciones? Por supuesto, sentémonos juntos y exploremos algunas reseñas. Estoy seguro de que podemos encontrar un lugar encantador. Eso sería perfecto. Me encanta leer reseñas para tener una idea de qué esperar. Nos ayuda a tomar decisiones informadas. Definitivamente. Además, también podemos considerar la ubicación. Mantenernos cerca de las atracciones nos ahorrará tiempo y energía. Exactamente. Es conveniente caminar hasta los sitios cercanos en lugar de depender del transporte. ¿Has pensado que debemos empacar? Sí, creo que deberíamos llevar zapatos cómodos ya que probablemente caminaremos mucho. Es esencial para explorar. Buen punto. También llevaré una chaqueta ligera, ya que las noches pueden ser frías, incluso en los meses más cálidos. Es una buena idea, las capas son clave cuando se viaja. ¿Hay algún artículo específico que siempre empacas? Siempre llevo un cargador portátil para mi teléfono. Es muy útil para tomar fotografías y navegar. No podría estar más de acuerdo. Mantener nuestros dispositivos cargados es crucial para mantenernos conectados durante nuestras aventuras. Exactamente. Y me gusta tener un pequeño diario de viaje para anotar mis pensamientos y experiencias. Es bueno reflexionar más tarde. Esa es una gran práctica. Escribir sobre nuestros viajes ayuda a preservar los recuerdos. Podría empezar a traer uno también. Debería. Puede ser una forma divertida de documentar nuestro viaje y compartirlo con amigos más tarde. Estoy deseando que llegue este viaje. Será una experiencia fantástica llena de exploración y aprendizaje. Absolutamente. No puedo esperar a descubrir nuevos lugares y crear recuerdos maravillosos juntos. Lección 4. Un vistazo a la historia. Hola Ana. Recientemente encontré información fascinante sobre la composición de canciones en el siglo XIX. ¿Sabías que allá por 1851, muchos compositores obtenían unos ingresos Hola Juan. moderadamente buenos gracias a Eso su es realmente trabajo? interesante. Es sorprendente pensar en cómo ha evolucionado la música desde entonces. ¿Qué tipo de canciones eran populares durante esa La época? mayoría de las canciones se centraron en temas como el amor, la pérdida y la vida cotidiana. Muchos de ellos se presentaron en salones y reuniones públicas, haciendo que la música Eso fuera debe haber accesible creado una para atmósfera todos. social vibrante. Me imagino a personas reunidas para compartir historias y disfrutar juntas de actuaciones. Exactamente, la música era una parte importante de la vida comunitaria. Hablando de historia, leí que en 1851, una figura notable en la composición En de realidad, canciones tenía una eso hija es llamada intrigante. Marion. ¿Sabes quién fue este compositor? Sí, fue Stephen Foster, a quien a menudo se le considera el padre de la música estadounidense.
sus contribuciones dieron forma a la música popular en los Estados Unidos. Las canciones de Foster son eternas. Su capacidad para captar emociones en sus letras es impresionante. ¿Tienes una canción favorita de él? Me gusta mucho, Susana, tiene una melodía pegadiza y cuenta una historia encantadora. ¿Qué pasa contigo? Realmente disfruto las carreras de Campton. Es muy animado y no puedo evitar cantar cada vez que lo escucho. Esas canciones ciertamente tienen una forma de quedarse contigo. Es fascinante cómo han resistido a lo largo de los años. Absolutamente. Evocan una sensación de nostalgia y nos conectan con una época diferente. ¿Crees que la composición ha cambiado mucho desde entonces? En muchos sentidos, sí, la composición actual a menudo implica diferentes estilos, tecnologías y colaboraciones. Sin embargo, los elementos centrales de la narración y la Ese emoción es un buen permanecen. punto. Es interesante ver cómo los artistas adaptan su oficio sin dejar de inspirarse en temas atemporales. Exactamente, y con el auge de las redes sociales, los artistas ahora tienen más vías para compartir su música y conectarse directamente con el público. Eso es cierto. Plataformas como Spotify e Instagram permiten a los músicos llegar a una audiencia global al instante. Es un cambio de juego. Realmente lo es. ¿Crees que esta accesibilidad ha cambiado la calidad de la música que se produce? Es una mezcla de cosas. Si bien hay más diversidad e innovación, a veces esto puede llevar a una saturación de contenido. Encontrar voces únicas puede ser un desafío. Estoy de acuerdo, sin embargo, también abre puertas a artistas emergentes que tal vez no hubieran tenido una oportunidad en el pasado. Ese es un aspecto positivo del cambio. Definitivamente. La escena musical es más inclusiva ahora. Tengo curiosidad por saber cómo percibirán las generaciones futuras la música actual. Será interesante verlo, así como apreciamos las canciones del siglo XIX, los futuros oyentes pueden encontrar valor en la música de hoy. Exactamente. La música es un reflejo de su época y cuenta historias que resuenan a través de generaciones. Bien dicho, espero que a medida que pase el tiempo, los compositores sigan inspirándose en sus experiencias y su entorno. Creo que lo harán. La capacidad de expresarse a través de la música es atemporal y esencial para la experiencia humana. Lección 5. Navegando en las redes sociales. Hola Ana, últimamente he estado pensando mucho en el impacto de las redes sociales en nuestro bienestar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hola Juan. Es un tema complejo. Las redes sociales pueden conectarnos con amigos y familiares, pero también tienen sus desventajas. Exactamente, si bien puede fomentar la comunidad, también puede introducir negatividad en nuestras vidas. ¿Ha notado algún efecto negativo específico? Sí, a menudo veo personas comparándose con otras en línea. Esto puede provocar sentimientos de insuficiencia y ansiedad. Esa es una cuestión importante. La naturaleza curada de las redes sociales a menudo presenta una visión poco realista de la vida. Es fácil olvidar que todo el mundo tiene dificultades. Absolutamente. Creo que es importante recordarnos que lo que vemos en línea no es la historia completa. La gente tiende a compartir solo los aspectos más destacados. Bien, por eso trato de limitar mi tiempo en las redes sociales. Me ayuda a concentrarme en mi propia vida en lugar de compararme constantemente con los demás. Ese es un enfoque inteligente. Establecer límites puede proteger nuestra salud mental. ¿Ha encontrado alguna forma positiva de utilizar las redes sociales? Sigo cuentas que promueven la positividad y la conciencia sobre la salud mental, proporcionan inspiración y consejos útiles. Genial. Encontrar contenido edificante puede marcar la diferencia. También disfruto siguiendo cuentas educativas que comparten conocimientos sobre diversos temas. Sí, aprender algo nuevo todos los días puede ser una forma fantástica de utilizar las redes sociales de forma constructiva. Mantiene nuestras mentes ocupadas. Exactamente. Además, fomenta el crecimiento personal.
¿Crees que las redes sociales realmente pueden mejorar nuestro bienestar si se usan sabiamente? Creo que sí, puede ayudarnos a mantener conexiones, compartir experiencias e incluso encontrar apoyo en tiempos difíciles. Eso es cierto. Las comunidades en línea pueden brindar comodidad y comprensión, especialmente para quienes enfrentan desafíos similares. Sí, y participar en debates puede fomentar un sentido de pertenencia, que es esencial para nuestra salud mental. Muy bien dicho. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta las cuentas con las que interactuamos. No todo el contenido es beneficioso. Estoy completamente de acuerdo. Dejar de seguir cuentas negativas o tóxicas puede conducir a una experiencia más saludable en las redes sociales. Exactamente. Se trata de seleccionar nuestros feeds para reflejar positividad y apoyo en lugar de negatividad y competencia. ¿Alguna vez te has tomado un descanso de las redes sociales? He oído que puede ser refrescante. Sí, una vez me tomé un descanso de un mes y fue liberador. Me sentí más presente y menos distraído por el drama en línea. Suena como una experiencia valiosa. Creo que podría intentarlo para ver cómo afecta mi concentración y mi estado de ánimo. Lo recomiendo mucho. Puede ayudarte a reconectarte contigo mismo y con el mundo que te rodea. Lo tendré en cuenta. Equilibrar nuestra vida en línea y fuera de línea es esencial para el bienestar general. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que funciona para nosotros personalmente y tomar decisiones conscientes sobre nuestro consumo de medios. Bien dicho, al final, se trata de utilizar las redes sociales como una herramienta para la conexión y el crecimiento en lugar de dejar que nos controlen. Exactamente. Con la mentalidad adecuada, podemos navegar en el panorama digital de una manera que mejore nuestras vidas. Lección 6. Tomar decisiones. Hola Ana, he estado pensando en algunas decisiones importantes que debemos tomar para nuestro proyecto. Es una decisión difícil, pero creo que debemos elegir lo que más nos Hola convenga. Juan. Estoy completamente de acuerdo. Tomar la decisión correcta es esencial para nuestro éxito. ¿Cuáles son las principales opciones que estamos considerando? Tenemos dos caminos principales, uno implica un enfoque más tradicional, mientras que el otro es más innovador y experimental. Es interesante. Cada opción tiene sus ventajas. El enfoque tradicional podría proporcionar estabilidad, mientras que el innovador podría atraer más atención. Exactamente, me inclino por el camino innovador, pero también me preocupan los riesgos que implica. ¿Has pensado en los posibles desafíos? Sí, creo que el enfoque innovador podría ser arriesgado, pero también ofrece oportunidades para obtener mayores recompensas. Necesitamos sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Acordado, quizás podríamos enumerar las ventajas y desventajas de cada opción. Podría ayudar a aclarar nuestros pensamientos. Suena como un buen plan. Para el enfoque tradicional, las ventajas podrían incluir confiabilidad y un historial comprobado. ¿Qué opinas? Sí, esos son puntos clave. Además, puede requerir menos esfuerzo en términos de marketing ya que la gente está familiarizada con él. Exactamente. Ahora bien, creo que una ventaja del enfoque innovador es que podría diferenciarnos de la competencia y mostrar nuestra creatividad. Ese es un punto fuerte. También podría atraer a un público más joven que valora las ideas nuevas. ¿Qué pasa con las desventajas? Para la ruta innovadora, podríamos enfrentar incertidumbre y una posible reacción negativa si la gente no responde bien a nuestras nuevas ideas. Verdadero, y siempre existe la posibilidad de mayores costos y asignación de recursos si el proyecto no sale según lo planeado. Sí, el presupuesto es crucial. Necesitamos asegurarnos de que podemos sostenernos si elegimos la opción más riesgosa. Bien, creo que consultar con nuestro equipo también podría brindar perspectivas valiosas. Es posible que tengan ideas que no hemos considerado. Gran idea.
Involucrar al equipo podría fomentar un sentido de propiedad y compromiso con cualquier decisión que tomemos. Exactamente, la colaboración a menudo conduce a mejores resultados. También es vital comunicar nuestra visión claramente a todos los involucrados. Absolutamente. Una comunicación clara puede ayudar a aliviar las inquietudes y garantizar que todos estén en sintonía. Entonces, si presentamos ambas opciones al equipo, podremos recopilar sus comentarios y tomar una decisión más informada. Sí, y deberíamos fomentar el debate abierto. Las aportaciones de todos son valiosas y podrían resaltar aspectos que podríamos pasar por alto. Me gusta ese enfoque. Una vez que recopilamos comentarios, podemos tomarnos un tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión final. Eso suena sabio. Es importante no apresurarnos a tomar decisiones, especialmente cuando podrían afectar significativamente la dirección de nuestro proyecto. Bien, tomarnos el tiempo para analizar y reflexionar puede ayudarnos a elegir la opción que se alinee con nuestros objetivos y valores. Exactamente. Al final se trata de elegir lo que mejor nos conviene, tanto a nivel personal como profesional. Lección 7. Explorando el estilo Cotswold. Hola Ana, he estado investigando nuestro próximo viaje y creo que no deberíamos perdernos la posibilidad de hacer caminatas por los pintorescos senderos de Cotswold. Hola Juan. Eso suena absolutamente maravilloso. Los Cotswolds son conocidos por sus impresionantes paisajes y pueblos encantadores. Exactamente, los senderos ofrecen vistas impresionantes y he oído que la experiencia es bastante enriquecedora. ¿Alguna vez has caminado allí antes? No, no lo he hecho, pero he visto fotos y se ven encantadoras. Las colinas y la vibrante vegetación parecen muy atractivas. Realmente lo hacen. Leí que Cotswold se extiende alrededor de 102 millas, lo que brinda muchas oportunidades para la exploración. ¡Wow! Eso es impresionante. Podremos elegir diferentes tramos para caminar cada día, experimentando una variedad de paisajes y atracciones. Sí, además, hay varios pueblos pintorescos a lo largo del camino donde podemos detenernos para tomar un refrigerio y delicias locales. Eso suena delicioso. Me encantaría probar un poco de queso tradicional de Cotswold o quizás un trozo de pastel casero en una cafetería local. Absolutamente, apoyar al comercio local mientras se disfruta del paisaje hace que la experiencia sea aún más especial. ¿Qué opinas sobre el nivel de dificultad de los senderos? He leído que la mayoría de las partes son moderadas, lo cual es alentador. Deberíamos poder gestionarlos siempre que mantengamos nuestro ritmo. Acordado, es importante tomarnos nuestro tiempo y disfrutar el viaje en lugar de apresurarnos. ¿Has pensado qué empacar para la caminata? Sí, creo que deberíamos llevar calzado cómodo para caminar, mucha agua y algunos snacks para tener energía. Una buena mochila también es fundamental. Definitivamente, también sugiero traer una cámara para capturar los hermosos paisajes. Querremos recordar esta aventura. Gran idea. Ya puedo imaginar esas impresionantes fotografías panorámicas. Además, es posible que nos encontremos con animales salvajes encantadores en el Eso camino. es cierto, los Cotswolds albergan una diversa flora y fauna. Sería increíble observar algunas aves locales o incluso ciervos. Sí. Siempre me ha gustado observar la naturaleza. Agrega una capa extra de emoción a nuestras caminatas. ¿Hay algún sendero específico que le interese particularmente? He leído sobre el tramo que pasa por Bourton-on-Tewater. Se la conoce como la Venecia de los Cotswolds, con sus pintorescos puentes y paseos junto al río. Eso suena encantador. Me encantaría pasear por el río y tal vez tomar algunas fotos. La arquitectura en esa zona también parece impresionante. Absolutamente, y también podemos explorar las tiendas y galerías del pueblo. Sería una excelente manera de sumergirnos en la cultura local. No puedo esperar. Este viaje se perfila como una aventura increíble.
También deberíamos considerar planificar algunos días de descanso para relajarnos y recargar energías. Esa es una idea inteligente. Equilibrar el senderismo con el tiempo de inactividad nos ayudará a disfrutar plenamente de la experiencia. Tal vez podamos encontrar una posada acogedora Sí, para descansar un lugar después de cálido y nuestras acogedor para caminatas. relajarse será perfecto después de un largo día recorriendo los senderos. Incluso podríamos disfrutar de una agradable cena. Suena como un plan. Tengo muchas ganas de este viaje y de todos los recuerdos que crearemos juntos. Yo también. Explorar Cotswold Way seguramente será lo más destacado de nuestras aventuras. Asegurémonos de planificar cada detalle con cuidado. Lección 8. Recuerdos y recuerdos. Hola Ana, he estado pensando en nuestro próximo viaje y en lo importante que es traer recuerdos. Son la mejor manera de recordar un viaje. Hola Juan. Estoy completamente de acuerdo. Los souvenirs sirven como recordatorios tangibles de nuestras experiencias y los lugares que hemos visitado. Exactamente, a menudo tienen un valor sentimental y pueden generar recuerdos maravillosos cuando los miramos más tarde. ¿Qué tipo de souvenirs sueles coleccionar? Me encanta coleccionar artesanías locales y artículos hechos a mano. Cuentan una historia sobre la cultura y los artesanos del lugar. ¿Qué pasa contigo? Tiendo a coleccionar imanes y postales. Son fáciles de empacar y exhibir en casa. Cada uno tiene un recuerdo especial. Es una gran idea. Las postales son como mini obras de arte y también pueden ser una forma divertida de comunicarse con amigos y familiares. Absolutamente, enviar postales de nuestros viajes añade un toque personal. ¿Tiene algún recuerdo favorito de viajes anteriores? Sí. Una vez compré un hermoso cuenco de cerámica en Portugal. Me recuerda a los mercados locales y los colores vibrantes de la región. Eso suena encantador. Recuerdo que mencionaste eso. Debe traerme recuerdos maravillosos de la exploración de esos mercados. Definitivamente. Cada vez que lo uso, pienso en la deliciosa comida y en la gente amable que conocí allí. Es como si una parte de mis viajes estuviera conmigo. Siento lo mismo por mi imán de París. Cada vez que lo veo, recuerdo la impresionante arquitectura y las encantadoras calles. París es un lugar tan mágico. ¿Visitaste algún punto de referencia específico que te llamó la atención? Sí, visité la Torre Eiffel y el Louvre. El arte y la historia son increíbles. Incluso hice una visita guiada, lo que enriqueció la experiencia. Eso suena increíble. Una visita guiada puede brindarle información que de otro modo podría perderse. Creo que es una excelente manera de aprender más sobre un lugar. Exactamente, me encantaría hacer más visitas guiadas en el futuro. A menudo conducen a descubrimientos inesperados y joyas ocultas. Estoy de acuerdo. Y a veces pueden sugerir recuerdos únicos que no encontrarías en las tiendas típicas. ¿Alguna vez has encontrado un souvenir especial a través de un tour? Sí, durante un recorrido por un mercado en México, descubrí joyas hechas a mano que de otra manera no habría notado. Es una pieza hermosa que aprecio. Eso es maravilloso. Siempre es bueno tener una historia detrás de un souvenir. Lo hace aún más significativo. Definitivamente, creo que compartir esas historias con amigos y familiares mejora la experiencia del viaje. ¿Cuál es el souvenir más inusual que has traído? Una vez compré un instrumento musical tradicional en Indonesia. Fue un poco difícil de llevar, pero me recuerda la música y la cultura de allí. Eso es único. Los instrumentos pueden tener un significado cultural tan rico. ¿Has aprendido a jugarlo? Lo he intentado un poco, pero es bastante desafiante. Aún así, cada vez que lo tomo, recuerdo las hermosas actuaciones que presencié. Esa es la magia de los souvenirs, ¿no? Nos transportan a esos momentos, sin importar lo lejos que estemos. Exactamente. Creo que es importante elegir souvenirs que realmente nos impacten, en lugar de simplemente elegir algo al azar. Lección 9. Colaborando para el éxito.
Hola Ana, he estado pensando en nuestro proyecto y en lo importante que es para nosotros aprovechar la experiencia y los recursos de cada parte. Parece sensato ponernos de acuerdo sobre nuestros Hola Juan. roles. Estoy completamente de acuerdo. Los roles claramente definidos pueden mejorar nuestra eficiencia y garantizar que hagamos el mejor uso de nuestras habilidades. Exactamente. Por ejemplo, tengo una sólida experiencia en marketing, por lo que puedo tomar la iniciativa en ese aspecto. ¿Qué crees que preferirías manejar? Dada mi experiencia en investigación y análisis, me encantaría centrarme en la recopilación de datos y conocimientos. Esto nos ayudará a tomar decisiones informadas. Eso suena perfecto. Contar con datos sólidos definitivamente fortalecerá nuestras estrategias de marketing. También deberíamos considerar cómo podemos apoyarnos mutuamente durante todo el proceso. Absolutamente. La colaboración es clave. Podríamos programar controles periódicos para analizar nuestro progreso y cualquier desafío que enfrentemos. Gran idea. Esas reuniones nos permitirían compartir actualizaciones e intercambiar ideas sobre soluciones juntos. La comunicación es vital en cualquier asociación. Sí, y nos ayudará a mantenernos alineados con nuestros objetivos. Además, debemos identificar los recursos que podamos necesitar para realizar nuestras tareas de manera efectiva. Acordado. ¿Crees que necesitamos alguna herramienta o software específico para el análisis de datos y el marketing? Definitivamente. Para el análisis de datos, software como Excel o Tableau pueden resultar muy útiles. Para marketing, es posible que deseemos explorar herramientas de gestión de redes Ese sociales. es un buen punto. Herramientas como Hotsuite o Buffer pueden ayudarnos a programar publicaciones y analizar el engagement. Puede ahorrarnos mucho tiempo. Exactamente. La eficiencia es crucial, especialmente cuando tenemos plazos ajustados. ¿Qué opinas de presupuestar estas herramientas? Creo que es importante asignar fondos para los recursos necesarios. Deberíamos crear un presupuesto que describa nuestros gastos previstos, incluidas las suscripciones de software. Eso es sabio. Un presupuesto claro nos ayudará a evitar gastos excesivos y garantizará que asignamos nuestros recursos de manera efectiva. ¿Elaboramos juntos un anteproyecto de presupuesto? Sí, hagámoslo. Podemos enumerar todos los costos potenciales y priorizarlos según nuestras necesidades. De esta manera, podemos tomar decisiones Excelente. informadas. Comenzaré investigando los costos del software que discutimos. Mientras tanto, podrías analizar los gastos de marketing, como la publicidad. Suena como un plan. Una vez que tengamos toda la información podremos reunirnos para ultimar el presupuesto y seguir adelante con nuestro proyecto. Estoy deseando que llegue. Creo que esta colaboración no solo mejorará nuestro proyecto, sino que también nos ayudará a aprender unos de otros en el proceso. Absolutamente, combinando nuestras fortalezas, podemos crear algo verdaderamente impactante. Es emocionante pensar en lo que podemos lograr juntos. Estoy completamente de acuerdo. Mantengamos nuestro enfoque en la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Esto será esencial para nuestro éxito. Sí, y confío en que, al unir nuestra experiencia y nuestros recursos, superaremos cualquier desafío que se nos presente. Bien dicho. Brindemos por una asociación productiva y un proyecto exitoso por delante. Lección 10. Evolución del remo. Hola Ana, recientemente leí sobre la evolución del remo en el siglo XX, especialmente con innovaciones como el asiento recién inventado por Anlon. Realmente cambió el juego. Hola Juan. Eso es fascinante. La técnica del impulso de pierna se volvió crucial durante ese periodo, ¿no es así? Permitió a los remeros generar más potencia. Exactamente, al usar sus piernas de manera más efectiva, los remeros podrían transferir energía de manera más eficiente a través del bote. Mejoró Me lo significativamente puedo el imaginar. rendimiento. Esta innovación debe haber hecho que las carreras sean más competitivas. ¿Hubo otros cambios significativos en el remo durante ese tiempo? Sí, hubo varios avances. Los materiales utilizados para las embarcaciones evolucionaron desde la madera hasta materiales más ligeros como la fibra de vidrio y la fibra de carbono,
aumentando Eso es la velocidad impresionante. y la agilidad. Los barcos más ligeros deben haber marcado una diferencia sustancial en la forma en que los atletas entrenaban y competían. ¿Este cambio influyó en los tipos de carreras celebradas? Absolutamente, con barcos más rápidos, la dinámica de las regatas cambió, las competiciones se volvieron más intensas y las estrategias evolucionaron para adaptarse a Suena como estas un nuevas momento emocionante velocidades. para el deporte. El remo debió atraer a más espectadores a medida que aumentaba la emoción. Sí, a medida que el remo ganó popularidad, también inspiró a más atletas a participar. La introducción de categorías de remo ligero fue un gran atractivo para los competidores más Ese jóvenes. es un gran punto. La categoría de peso ligero debe haber animado a más personas a practicar este deporte, haciéndolo más accesible. Definitivamente, ayudó a diversificar la comunidad de remo. Además, los avances en las técnicas de coaching también influyeron en el desarrollo del talento. El entrenamiento debe haberse especializado más a medida que el deporte evolucionaba. Con nuevas técnicas y tecnologías, los entrenadores podrían analizar mejor el rendimiento. Exactamente, el análisis de vídeo y la biomecánica se convirtieron en herramientas esenciales para los entrenadores, permitiéndoles proporcionar comentarios específicos a sus Eso es atletas. fascinante. La integración de la tecnología ha transformado muchos deportes. Es sorprendente ver hasta dónde ha llegado el remo. Realmente lo es. La combinación de habilidad física e innovación tecnológica ha elevado el estándar para los atletas. Es un campo dinámico. Me pregunto cómo las innovaciones seguirán dando forma al remo en el futuro. ¿Veremos aún más avances en técnicas o equipos? Es probable, a medida que la ciencia del deporte evoluciona, es posible que veamos nuevos métodos de entrenamiento, materiales e incluso diseños que Eso mejoren suena aún más el emocionante. rendimiento. Siempre es emocionante pensar en las posibilidades para los futuros deportistas. Se beneficiarán del trabajo preliminar establecido por pioneros como Alon. Absolutamente, el legado de esas innovaciones seguirá inspirando y dando forma al deporte para las generaciones venideras. No puedo esperar a ver cómo evoluciona el deporte. Es un gran recordatorio de cómo la innovación puede mejorar no solo el rendimiento sino también la experiencia general de los deportes. Bien dicho, el remo es un ejemplo perfecto de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir, haciendo que el deporte sea más rico y atractivo. Exactamente. Brindemos por el futuro del remo y los emocionantes desarrollos que se avecinan. Lección 11. Migración a Australia. Hola Ana, he estado leyendo sobre cuántos británicos se mudaron a Australia a finales del siglo XIX. A menudo lo hacían voluntariamente para iniciar granjas o buscar oro. Hola Juan. Ese es un tema intrigante. La fiebre del oro debe haber atraído a muchos buscadores esperanzados. ¿Qué crees que los motivó a hacer un cambio tan drástico? Creo que la promesa de riqueza y oportunidades fue un factor importante. En aquel momento, Australia era vista como una tierra con potencial, especialmente con los descubrimientos de oro. Absolutamente. La idea de hacerse rico debe haber sido tentadora para muchas familias. ¿Cómo afectó esta migración a la economía australiana? La afluencia de colonos impulsó enormemente la economía. La minería de oro se convirtió en una industria importante, lo que llevó al establecimiento de ciudades e infraestructura. Eso es fascinante. Con el surgimiento de nuevas ciudades, debe haber habido una demanda de bienes y servicios, lo que creó aún más oportunidades de empleo. Exactamente, a medida que crecieron los pueblos mineros, también creció la agricultura. Muchos colonos también recurrieron a la agricultura para mantenerse y Es abastecer a la interesante cómo creciente estas dos población. industrias se complementaron. La agricultura proporcionaría estabilidad, mientras que la minería de oro ofrecería riqueza inmediata. Bien, sin embargo, la migración también tuvo consecuencias complejas, particularmente para las poblaciones indígenas. A menudo sus tierras fueron ocupadas para la agricultura y la Ese es un minería. punto crucial. El impacto en las comunidades indígenas es un aspecto importante de la historia de Australia que no debe pasarse por alto. Sí,
comprender que la historia añade profundidad a nuestro conocimiento de la Australia actual. Es un recordatorio de cómo la migración puede moldear las sociedades de diversas maneras. Definitivamente. Las historias de esos primeros colonos son convincentes. Muchos enfrentaron dificultades, pero perseveraron en la búsqueda de una vida mejor. Absolutamente, su resiliencia y determinación son inspiradoras. ¿Cree que existen paralelos con las tendencias migratorias modernas? Sí, las hay. Hoy en día, muchas personas migran en busca de mejores oportunidades, ya sea de trabajo, educación o seguridad. Las motivaciones siguen siendo similares en muchos sentidos. Esa es una buena observación. Al igual que aquellos primeros colonos, los inmigrantes modernos a menudo enfrentan desafíos pero también contribuyen significativamente a sus nuevas Exactamente. comunidades. Cada ola de migración trae su propia cultura y habilidades únicas, enriqueciendo a la sociedad en su conjunto. Es un ciclo continuo de crecimiento y adaptación. Bien dicho, es fascinante pensar en cómo la historia se repite de alguna manera. La migración siempre ha sido parte de la experiencia humana. Sí, y comprender estos contextos históricos puede ayudarnos a apreciar los diversos orígenes de la gente en Australia hoy. Estoy completamente de acuerdo. Es esencial aprender del pasado mientras navegamos por los problemas actuales relacionados con la migración y la integración. Absolutamente. Esta discusión ha profundizado mi comprensión de la importancia de la migración en la configuración de naciones y culturas. Lección 12. La bondad importa. Hola Ana, he estado pensando en cómo el comportamiento desagradable puede afectar a los niños. A veces, los adultos dicen o hacen cosas que hacen que los niños se sientan Hola, muy Juan. infelices. Ese es un tema importante. Los niños son particularmente sensibles a las palabras y acciones de los adultos y la negatividad puede tener efectos duraderos. Exactamente, he notado que incluso los comentarios simples pueden afectar la autoestima de un niño. ¿Alguna vez has visto que esto suceda en una escuela o en un entorno social? Sí, lo tengo. Recuerdo una situación en la que un profesor hizo un comentario desdeñoso sobre la obra de arte de un estudiante. El niño estaba visiblemente molesto y perdió confianza en su creatividad. Eso es desgarrador. Muestra lo crucial que es que los adultos sean conscientes de sus palabras. El refuerzo positivo puede animar a los niños a expresarse libremente. Absolutamente. El estímulo puede marcar una gran diferencia. En lugar de criticar, suele ser más eficaz brindar comentarios constructivos que ayuden a los niños a crecer. Bien, creo que también es esencial que los adultos sean modelos de bondad. Los niños aprenden mucho observando cómo los adultos interactúan con los demás. Exactamente. Cuando los adultos demuestran empatía y respeto, es más probable que los niños adopten esos comportamientos. Crea un ciclo positivo. Sí, es fascinante cómo la bondad puede afectar a las comunidades. Cuando una persona actúa con amabilidad, a menudo inspira a otras a hacer lo mismo. Definitivamente. He visto que esto suceda en vecindarios donde los miembros de la comunidad se apoyan entre sí. Fomenta un sentido de pertenencia y seguridad en los niños. Ese es un gran punto. Sentirse seguro es vital para el desarrollo de un niño. Cuando ven bondad a su alrededor, se sienten más seguros y apoyados. Sí. También es importante que los adultos aborden el comportamiento desagradable cuando ocurre. Ignorarlo puede generar un ambiente tóxico, especialmente para los niños. Absolutamente, enseñar a los niños a manejar la crueldad es igualmente crucial. Necesitan aprender a defenderse a sí mismos y a los demás de manera respetuosa. Sí, y enseñar habilidades de resolución de conflictos puede empoderar a los niños. Deben saber expresar sus sentimientos y resolver los desacuerdos de forma pacífica. Bien dicho, esa es una habilidad valiosa para la vida. Es fascinante pensar en cómo estas lecciones dan forma a sus interacciones y relaciones futuras. Exactamente. Al inculcar bondad y respeto, podemos ayudar a crear una generación que valore la empatía y la comprensión. Sí, es una visión esperanzadora. Creo que los pequeños actos de bondad pueden generar cambios significativos en la sociedad con el tiempo.
Absolutamente. Cada acto cuenta. Es importante para nosotros fomentar y celebrar la bondad, por pequeña que parezca. No podría estar más de acuerdo. Sigamos promoviendo la bondad en nuestras comunidades y hagamos un esfuerzo consciente para animar a quienes nos rodean. Sí, hagámoslo. Juntos podemos crear un mundo más compasivo para todos, especialmente para nuestros hijos. Lección 13. Explorando puntos de referencia locales. Hola Ana, me preguntaba si hay algún punto de interés interesante cerca del parque que visitamos el fin de semana pasado. Hola Juan. Sí, hay algunos lugares notables cerca. Por ejemplo, hay un parque infantil muy popular entre las familias. Eso suena delicioso. Los parques infantiles son excelentes lugares para que los niños socialicen y disfruten de actividades al aire libre. ¿Qué más hay alrededor? Además del parque infantil, hay un pequeño estanque donde la gente suele ir a dar de comer a los patos. Es un lugar tranquilo para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Me lo puedo imaginar. Un estanque añade un toque encantador a un parque. ¿Sabes si hay bancos para que la gente se siente y disfrute de la vista? Sí, hay varios bancos alrededor del estanque. Proporcionan un punto de vista perfecto para observar los patos y el paisaje circundante. Eso suena maravilloso. Es bueno tener lugares donde la gente pueda sentarse y relajarse. ¿Hay senderos para caminar alrededor del parque? Absolutamente. Hay senderos para caminar en buen estado que atraviesan el parque, lo que facilita que las personas exploren las diferentes áreas. Eso es fantástico. Los senderos para caminar fomentan la actividad física y pueden ser una excelente manera de disfrutar del aire fresco. ¿Se realizan algún evento específico en el parque? Sí, el parque suele albergar eventos comunitarios como noches de cine al aire libre y festivales de temporada. Estas reuniones unen a las personas y crean un sentido de comunidad. Esos eventos suenan muy divertidos. Debe ser una excelente manera para que los vecinos se conozcan mejor. ¿Asistes habitualmente a alguno de esos eventos? Intento asistir cuando puedo. Siempre es agradable ver a familias y amigos reunirse para pasar un buen rato. Además, suele haber música en vivo o vendedores de comida local. Música en vivo y comida local hacen una combinación perfecta. Transforma el parque en un ambiente animado. ¿Tienes un evento favorito? Disfruto especialmente del festival de verano. Hay juegos para niños, puestos de comida e incluso puestos de artesanía donde los artesanos locales venden sus trabajos. Eso suena delicioso. Apoyar a los artesanos locales es muy importante. No solo impulsa la economía local, sino que también fomenta la creatividad en la comunidad. Exactamente. Es genial ver tanto talento en un solo lugar. Además, anima a la gente a apreciar las artes y artesanías exclusivas de la zona. Bien dicho, creo que es crucial celebrar la cultura local. ¿Hay algún monumento histórico cerca también? Sí, hay un antiguo mirador que data de más de un siglo. Es una estructura hermosa y, a menudo, sirve como telón de fondo para las fotografías de bodas. Eso es encantador. Los senadores tienen un atractivo tan encantador. Debe ser agradable para las parejas tener un lugar tan pintoresco para su día especial. Absolutamente. El mirador añade un toque romántico al parque. También es un buen lugar para reuniones comunitarias y conciertos. Parece que el parque realmente tiene mucho que ofrecer. Me encantaría explorarlo más a fondo, especialmente durante uno de esos eventos comunitarios. Debería. Es una manera maravillosa de experimentar la cultura local y conocer gente nueva. Además, siempre hay algo nuevo por descubrir. Lección 14. Elegir la bicicleta adecuada. Hola Ana, estaba pensando en nuestro plan de comprar bicicletas nuevas este fin de semana. Ese es un buen plan. Hola Juan. Estoy de acuerdo. Es emocionante elegir bicicletas nuevas. También debemos probar las bicicletas antes de decidir cuáles comprar. Absolutamente, la prueba de conducción es esencial.
nos dará una idea de cómo se comporta cada bicicleta y si se adapta a nuestras necesidades. ¿Qué tipo de bicicleta Me estás inclino por una considerando? bicicleta híbrida. Quiero algo versátil que pueda manejar tanto las calles de la ciudad como los senderos luminosos. ¿Y tú? Estoy pensando en una bicicleta de montaña. Disfruto andar en terrenos más accidentados y explorar senderos, así que quiero algo construido para ese propósito. Eso tiene sentido. Las bicicletas de montaña son ideales para aventuras todoterreno. ¿Ha realizado alguna investigación sobre modelos específicos? Sí, busqué algunas marcas conocidas por su durabilidad y rendimiento. Estoy particularmente interesado en el sistema de suspensión, ya que puede afectar en gran medida al confort. Buen punto. Un buen sistema de suspensión puede marcar una gran diferencia, especialmente en senderos llenos de baches. ¿Está buscando alguna característica específica? Me gustaría una bicicleta con frenos de disco para tener una mejor potencia de frenado, especialmente en condiciones húmedas. La seguridad es una prioridad Eso es muy absoluta para mí. importante. Los frenos de disco son definitivamente una ventaja para el ciclismo de montaña. También estoy considerando un cuadro liviano para facilitar la maniobrabilidad. Los cuadros livianos son excelentes tanto para la velocidad como para el control. Es interesante cómo la tecnología ha mejorado el diseño de las bicicletas a lo largo de los Sí, los años. avances en materiales e ingeniería han hecho que las bicicletas sean más eficientes y agradables de manejar. Es fascinante ver cómo evolucionan. Estoy de acuerdo, y con tantas opciones disponibles, es útil tener una idea clara de lo que queremos. ¿Has pensado en tu presupuesto? Sí, creo que es aconsejable establecer un presupuesto antes de empezar a comprar. Las bicicletas de calidad pueden ser una inversión, pero también existen buenas opciones de gama media. Exactamente, deberíamos equilibrar la calidad con la asequibilidad. Es importante encontrar una bicicleta que satisfaga nuestras necesidades sin gastar mucho dinero. Definitivamente. También creo que deberíamos considerar la garantía y el servicio postventa. Es bueno contar con soporte si encontramos algún problema más adelante. Ese es un enfoque inteligente. Una garantía sólida puede brindarle tranquilidad. Me aseguraré de preguntar sobre eso cuando estemos en la tienda. Gran idea. Y ya que estamos allí, también debemos revisar los accesorios que podamos necesitar, como cascos y luces. Seguridad ante todo. Absolutamente, un buen casco es fundamental para la protección. También deberíamos buscar candados para mantener nuestras bicicletas seguras cuando no estamos montando. Sí, invertir en cerraduras adecuadas es fundamental, especialmente en zonas concurridas donde el robo puede ser un problema. Es mejor prevenir que curar. Exactamente, estoy entusiasmado con este viaje de compras. Se siente bien invertir en algo que promueva el fitness y la actividad al aire libre. Siento lo mismo. Andar en bicicleta abrirá nuevas oportunidades de aventuras y exploración de nuestro entorno. Sí, además, es una excelente manera de disfrutar del aire fresco y mantener un estilo de vida saludable. No puedo esperar a ver qué encontramos. Yo también. Asegurémonos de tomarnos nuestro tiempo durante las pruebas y evaluar realmente cómo se siente cada bicicleta. Es una decisión importante. Lección 15. Aspiraciones futuras. Hola Ana, he estado pensando mucho en mis futuros estudios. Me inclino por estudiar administración de empresas. Hola Juan. Suena como una elección sólida. La administración de empresas cubre una amplia gama de temas y puede generar muchas oportunidades profesionales. Exactamente, creo que me abrirá más puertas en varios campos. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrías estudiar? Estoy considerando obtener una licenciatura en ciencias ambientales. Me apasiona la sostenibilidad y quiero contribuir a proteger nuestro planeta. Eso es fantástico, la ciencia ambiental es cada vez más importante. Es genial que quieras generar un impacto positivo. ¿Qué te interesa específicamente al respecto? Estoy particularmente interesado en la energía renovable y los esfuerzos de conservación. Creo que encontrar soluciones sostenibles es crucial para las generaciones futuras. Absolutamente, dado que el cambio climático es un tema tan apremiante,
su enfoque podría conducir a avances significativos. ¿Ya has explorado algún programa específico? Sí, he investigado algunas universidades que ofrecen programas ambientales sólidos. También estoy buscando pasantías que puedan proporcionar experiencia práctica. Esa es una decisión inteligente. Adquirir experiencia práctica mientras estudias realmente puede mejorar tu comprensión y hacerte más competitivo en el mercado laboral. Exactamente. Creo que la experiencia práctica es invaluable. Ayuda a cerrar la brecha entre la teoría y la aplicación en el mundo real. ¿Qué pasa con la administración de empresas? Creo que me dará una comprensión integral de cómo operan las organizaciones, desde las finanzas hasta el marketing. Es un campo muy completo. Eso suena emocionante. La administración de empresas también puede dotarle de habilidades de liderazgo esenciales. ¿Tiene un área específica dentro del negocio en la que le gustaría centrarse? Estoy particularmente interesado en el emprendimiento. Siempre he soñado con iniciar mi propio negocio algún día, por lo que aprender los fundamentos será vital. Eso es inspirador. El emprendimiento requiere creatividad y resiliencia. ¿Has pensado qué tipo de negocio quieres iniciar? Tengo algunas ideas, me apasiona la tecnología y la innovación, por eso me encantaría crear una startup tecnológica que aborde los desafíos cotidianos. Ese es un gran nicho. La tecnología continúa evolucionando rápidamente y siempre hay nuevos problemas que resolver. ¿Qué te inspiró a seguir este camino? Mis experiencias con varios proyectos tecnológicos me han mostrado el potencial de innovación. Disfruto resolviendo problemas y quiero crear soluciones que mejoren la vida de las personas. Ese es un objetivo encomiable. Es importante tener una visión que te impulse. ¿Has considerado algún curso específico que te ayude con tus ambiciones empresariales? Sí, planeo tomar cursos de marketing, finanzas y estrategia empresarial. Comprender estas áreas será crucial cuando inicie mi propio negocio. Parece un plan bien pensado. El networking también es esencial. ¿Ha investigado algún club u organización de negocios en sus posibles escuelas? Unirme a clubes de negocios puede brindarme valiosas oportunidades para establecer contactos y permitirme conectarme con personas de ideas afines. Es una excelente manera de aprender de los Absolutamente. demás. La creación de redes puede conducir a la tutoría y la colaboración, las cuales son beneficiosas para los aspirantes a emprendedores. Estoy de acuerdo, es emocionante pensar en todas las posibilidades que tenemos por delante. Estoy ansioso por comenzar este viaje y ver a dónde me lleva. Deberías serlo. Con tu determinación y objetivos claros, estoy seguro de que lograrás grandes cosas en tus estudios y más allá. Lección 16. Bebidas refrescantes de verano. Hola Ana, ahora que se acerca el buen tiempo, estaba pensando que deberíamos preparar algunas bebidas refrescantes para nuestro próximo picnic. Hola Juan. Es una gran idea. No hay nada mejor que una bebida fría en un día caluroso. ¿Qué tienes en mente? Llevaré limonada y tal vez un ponche de frutas. Ambos son perfectos para el verano y realmente fáciles de hacer. La limonada es un clásico. ¿Tienes alguna receta especial o prefieres la versión tradicional? Por lo general, sigo la receta tradicional, pero me gusta agregar menta fresca para darle un toque especial. Agrega un sabor refrescante. La menta suena deliciosa. También he visto recetas que incluyen fresas o frambuesas. Podrían agregar un agradable dulzor a la limonada. Es una sugerencia fantástica. Infundir limonada con bayas le daría un hermoso color y un sabor extra. Definitivamente deberíamos intentarlo. Absolutamente. ¿Y para el ponche de frutas, tienes en mente una mezcla de frutas? Creo que una mezcla de cítricos y frutas tropicales quedaría deliciosa. Sí, estaba pensando en usar naranjas, piñas y tal vez un poco de mango. Crearía una bebida vibrante y sabrosa. Eso suena refrescante. También puedes agregar un poco de agua con gas para darle un toque gaseoso. Sería perfecto para un picnic de verano.
Gran idea, las burbujas lo harían sentir festivo. Me aseguraré de llevar también algo de hielo para mantener todo fresco y agradable. El hielo es esencial. Mantiene las bebidas refrescantes, especialmente cuando brilla el sol. ¿Crees que deberíamos traer bocadillos para acompañar las bebidas? Definitivamente, estaba planeando traer algunos sándwiches y tal vez algo de fruta fresca. Complementarán nuestras bebidas a la perfección. Esa es una combinación maravillosa. La fruta fresca añadirá un toque saludable a nuestro picnic. ¿En qué tipo de sándwiches estás pensando? Estoy considerando los clásicos sándwiches de pavo y queso. Son fáciles de preparar y siempre agradan al público. Suena delicioso. Podría hacer unos wraps vegetales con hummus y vegetales variados. Son ligeros y sabrosos. Esa es una gran elección. Los WRAPs vegetales añadirán variedad a nuestro picnic. Además, son saludables y fáciles de comer al aire Exactamente. libre. Y no podemos olvidarnos del postre. ¿Tienes algún dulce en mente? ¿Qué tal unas galletas? Son fáciles de empacar y a todos les encantan. Podría hornear un lote de galletas con chispas de chocolate. Las galletas con chispas de chocolate siempre son un éxito. Quizás también traiga algunos brownies. Son ricos y decadentes, perfectos para darse un capricho. Eso suena maravilloso. Nuestro picnic se perfila como todo un festín. No puedo esperar para disfrutarlo bajo el sol. Yo también. Será una excelente manera de relajarse y disfrutar de la compañía de los demás. Además, la buena comida siempre resulta en una reunión divertida. Absolutamente. Asegurémonos de empacar todo la noche anterior para estar listos para partir por la mañana. Buen plan. Estoy deseando que llegue. Siempre es agradable pasar tiempo al aire libre, especialmente con comida deliciosa y bebidas refrescantes. Lección 17. Opciones de viaje. Hola Ana, ¿alguna vez has considerado quedarte en un albergue mientras viajas? He oído que son bastante populares entre los mochileros. Hola Juan. Sí, he oído que los albergues son una excelente opción para viajeros con un presupuesto limitado. Suelen ser asequibles, lo que resulta atractivo para viajes largos. Exactamente, los albergues suelen ofrecer alojamiento compartido, lo que puede reducir drásticamente los costos. Además, es una manera fantástica de conocer gente Esa nueva es de una todo gran el mundo. ventaja. Me encanta la idea de conectar con otros viajeros. Puede conducir a experiencias compartidas e incluso nuevas amistades. Absolutamente, muchos albergues organizan eventos sociales como noches de pub o visitas guiadas en grupo. Hace que sea más fácil vincularse con los demás. ¿Alguna vez has pensado en hacer un viaje de Tengo. mochilero? Creo que viajar con mochila permite la espontaneidad y la aventura. Puedes explorar lugares a tu propio ritmo sin un itinerario estricto. Eso es cierto, la flexibilidad es maravillosa. Puedes cambiar tus planes según las recomendaciones de otros viajeros que conozcas. Sí. Algunas de las mejores experiencias de viaje provienen de encuentros inesperados. ¿Has viajado con mochila a algún lugar específico? El año pasado fui de mochilero por el sudeste asiático. Fue increíble, los albergues allí eran vibrantes y conocí a mucha gente interesante. Eso suena increíble. El sudeste asiático es conocido por sus hermosos paisajes y ricas culturas. ¿Qué países visitaste? Viajé a Tailandia, Vietnam y Malasia. Cada país ofrecía algo único, desde mercados bulliciosos hasta playas serenas. Me encantaría explorar esos lugares. ¿Cuál fue tu recuerdo favorito del viaje? Uno de mis momentos favoritos fue ver el amanecer en Angkor Wat en Camboya. La vista era impresionante y la atmósfera mágica. Eso suena inolvidable. Ser testigo de un hermoso amanecer puede ser una experiencia muy profunda. ¿Te hospedaste en albergues mientras estuviste allí? Sí, lo hice. El albergue de Siem Reap tenía una zona en la azotea donde podíamos reunirnos y ver juntos el amanecer. Fue una experiencia muy comunitaria. Me encanta eso.
Es maravilloso cómo los albergues fomentan un sentido de comunidad. ¿Encontró algún desafío durante su estancia en albergues? Unos cuantos, sí, a veces, los baños compartidos pueden resultar un poco incómodos, especialmente durante las horas pico, pero en general, la experiencia superó Ese es cualquier un buen problema punto. menor. Supongo que todo es parte de la aventura. ¿Te resultó útil el personal de los albergues? Definitivamente, la mayoría de los miembros del personal conocían la zona y brindaron excelentes consejos sobre lugares para visitar y comer. Sus recomendaciones marcaron una gran Es genial diferencia. escuchar eso. Tener información local puede mejorar significativamente su experiencia de viaje. ¿Hay servicios específicos que buscas en un albergue? Me gustaría ver si ofrecen conexión Wi-Fi gratuita y una cocina común. Es bueno preparar tus propias comidas y ahorrar algo de dinero. Bien. Una cocina puede marcar una gran diferencia, especialmente para estancias más largas. También te permite probar cocinar platos locales. Exactamente, intenté cocinar con algunos compañeros de viaje, lo cual fue una experiencia divertida para crear vínculos. Es una excelente manera de aprender sobre diferentes Suena como una cocinas. experiencia maravillosa. Creo que alojarse en albergues realmente puede enriquecer tus viajes. No se trata solo del destino, sino del viaje y de las personas que conoces. Lección 18. Elegir el electrodoméstico adecuado. Hola Ana, he estado pensando en comprarme un nuevo electrodoméstico de cocina. Eso suena bien, ¿verdad? Hola Juan. Absolutamente. ¿Qué tipo de electrodoméstico estás considerando? Estoy mirando un procesador de alimentos compacto. Creo que facilitaría mucho la preparación de las comidas. ¿Qué opinas? Un procesador de alimentos es una excelente opción. Son versátiles y pueden ahorrar mucho tiempo. ¿Pero qué pasa con el tamaño? No quiero que ocupe demasiado espacio en el mostrador. Esa es una preocupación válida. He notado que algunos modelos son bastante voluminosos. Definitivamente buscaré una versión más compacta que se adapte a mi Buena cocina. idea. Es importante tener un electrodoméstico que no abarrote su espacio de trabajo. ¿Tienes alguna marca específica en mente? He oído cosas buenas sobre algunas marcas. Algunos ofrecen motores potentes en diseños más pequeños. Leeré reseñas para reducirlo. Eso suena inteligente. Leer reseñas puede ayudarle a tomar una decisión informada. ¿Hay alguna característica específica que desee en el procesador de alimentos? Sí, me gustaría uno con varias cuchillas y accesorios. Sería fantástico para picar, rebanar e incluso hacer masa. Esas características aumentarían su versatilidad. Es bueno tener un electrodoméstico que pueda realizar diferentes tareas. ¿Has considerado el rango de precios? Quiero algo que sea asequible pero que siga siendo de alta calidad. Estableceré un presupuesto antes de empezar a comprar. Eso es sabio. Es fácil dejarse llevar por las opciones, pero tener un presupuesto puede ayudarle a concentrarse en lo que es mejor para usted. Exactamente, también quiero comprobar si hay garantía. Una buena garantía puede brindar tranquilidad en caso de que algo salga mal. Eso es muy importante. Una garantía indica que el fabricante respalda su producto. ¿Has pensado dónde lo comprarás? Estoy considerando tanto tiendas en línea como minoristas locales. Las compras online suelen tener una selección más amplia, pero ver el producto en persona también puede resultar útil. Ese es un enfoque equilibrado. Si vas a una tienda podrás comprobar de primera mano el tamaño y la funcionalidad. A veces, ayuda a probarlo. Definitivamente, creo que sentir el peso y ver lo fácil que es usarlo puede marcar una gran diferencia. Además, el personal de la tienda puede brindar información valiosa. Exactamente. Es posible que tengan recomendaciones basadas en los comentarios de los clientes. Después de todo, saben que se vende bien y por qué. Eso es cierto, lo tendré en cuenta mientras compro. Estoy emocionado de encontrar un procesador de alimentos que se adapte perfectamente a mis necesidades. Yo también estoy emocionado por ti. Una vez que lo tengas, tendrás que mostrarme qué deliciosas comidas haces.
Absolutamente, no puedo esperar para preparar algunos platos saludables. Será divertido experimentar con nuevas recetas. Con seguridad. Cocinar puede ser una experiencia muy gratificante, especialmente cuando compartes tus creaciones con amigos. Sí, me encanta organizar cenas y un procesador de alimentos definitivamente me ayudará a preparar las comidas de manera más eficiente. Suena como un plan maravilloso. Tener las herramientas adecuadas hace que cocinar sea mucho más agradable. Estoy deseando probar tus creaciones culinarias. Lección 19. Elecciones de moda sostenible. Hola Anna, he estado pensando en renovar mi guardarropa. Quiero hacerlo de una manera más sostenible. Hola Juan. Ese es un enfoque fantástico. La moda sostenible está adquiriendo cada vez más importancia. Definitivamente ayuda a reducir el desperdicio y respalda las prácticas éticas. Exactamente, he leído que la moda rápida contribuye mucho a los problemas medioambientales. Me gustaría invertir en piezas de calidad que duren más. Esa es una decisión inteligente. Invertir en prendas de mayor calidad significa que no tendrás que reemplazarlas con tanta frecuencia, lo que es mejor para el planeta. Estoy de acuerdo, además, es una excelente manera de ser creativo con mi estilo. Puedo mezclar y combinar piezas atemporales en lugar de comprar constantemente nuevas Absolutamente. tendencias. Las piezas atemporales pueden ser versátiles y pueden vestirse de manera elegante o informal para diferentes ocasiones. ¿Tiene algún artículo específico en mente? Estoy buscando un par de jeans clásicos y algunas blusas de colores neutros. Son productos básicos que se pueden combinar con casi cualquier cosa. Buenas elecciones. Es fácil trabajar con colores neutros. ¿Has pensado en comprar en tiendas de segunda mano o de segunda mano? Sí, lo tengo. Las compras de segunda mano son una excelente manera de encontrar piezas únicas y al mismo tiempo ser sostenibles. Es como una búsqueda del Exactamente. tesoro. Podrás descubrir artículos vintage o únicos que aporten carácter a tu guardarropa. Además, suele ser más asequible que comprar uno nuevo. Eso es cierto, me encanta la idea de darle una segunda vida a la ropa. Se siente bien saber que estoy generando un impacto positivo. Definitivamente. Otra opción es buscar marcas que prioricen los materiales sostenibles, como el algodón orgánico o los tejidos reciclados. Ese es un gran punto. Las marcas sostenibles son cada vez más populares y muchas ofrecen opciones elegantes. Me gustaría apoyar a esas empresas. Sí. Al elegir marcas sostenibles, los anima a continuar con sus prácticas respetuosas con el medio ambiente. Cada compra importa. Estoy completamente de acuerdo. También creo que es importante considerar cómo cuidar la ropa para prolongar su vida útil. Absolutamente. Lavar la ropa en agua fría y secarla al aire puede ayudar a reducir el consumo de energía y prevenir el desgaste. Esos son grandes consejos. Definitivamente seré más consciente de cómo cuido mi ropa. La sostenibilidad es un viaje, no solo un destino. Bien dicho. Se trata de tomar mejores decisiones con el tiempo. ¿Has pensado en organizar un intercambio de ropa con amigos? Es una idea brillante. Un cambio de ropa podría ser una forma divertida de renovar nuestro guardarropa sin gastar dinero. Además, promueve la sostenibilidad. Exactamente. Es una excelente manera de compartir ropa y encontrar nuevos favoritos y, al mismo tiempo, reducir el desperdicio. Me encantaría Yo participar. también. Podríamos reunir un grupo de amigos y convertirlo en un evento divertido. Incluso podríamos incluir snacks y bebidas para hacerlo más ameno. Eso suena perfecto. Sería una gran oportunidad para socializar siendo conscientes del medio ambiente. Planificémoslo. Lección 20. Consejos para administrar el tiempo. Hola Ana. ¿O no? Me acabo de dar cuenta de que tengo un proyecto para mañana y aún no he empezado. Tendré que darme prisa entonces. Hola Juan. No te preocupes, tienes tiempo. Todavía es temprano en el día. ¿Cuánto trabajo te queda? Necesito escribir un informe y crear una presentación. Me siento un poco abrumado,
para ser honesto. Eso es comprensible. Cuando tienes mucho que hacer, puede resultar estresante. ¿Has pensado en dividirlo en tareas más pequeñas? Esa es una buena idea. Si divido el trabajo en secciones, puede parecer más manejable. Empezaré primero con el informe. Gran elección. Escribir el informe le dará una base sólida para su presentación. ¿Cuánto tiempo crees que llevará? Creo que tardará unas 2 horas. Después de eso, puedo concentrarme en las diapositivas. Espero poder terminar todo a tiempo. Creo que puedes hacerlo. Simplemente manténgase concentrado y minimice las distracciones. Tal vez apague su teléfono o busque un lugar tranquilo para trabajar. Ese es un buen consejo. Configuraré un cronómetro durante 25 minutos y trabajaré sin interrupciones. Entonces puedo tomar un breve La descanso. técnica Pomodoro es efectiva. Ayuda a mantener la concentración y permite descansos regulares. ¿Cómo sueles prepararte para una presentación? Primero, me gusta crear un esquema claro. Me ayuda a organizar mis pensamientos y garantiza que cubra todos los puntos importantes. Eso es inteligente. Un esquema también puede hacer que tu presentación sea más coherente. ¿Planeas practicar antes de presentar? Sí, suelo ensayar un par de veces. Me ayuda a sentirme más seguro e identificar áreas que necesitan mejorar. Practicar es clave. Realmente puede aumentar tu confianza. Quizás incluso quieras presentarte frente a un amigo para recibir comentarios. Es una gran idea. Podría pedirte que me ayudes a practicar. Tener la perspectiva de otra persona puede ser realmente valioso. Estaré feliz de poder ayudar. Solo avísame cuando estés listo. Podemos revisar sus diapositivas y asegurarnos de que todo fluya bien. Gracias, Ana. Agradezco su apoyo. Me siento un poco mejor sabiendo que tengo un plan y alguien que me ayuda. Por supuesto. Recuerde, es importante cuidarse durante momentos estresantes. Asegúrate de comer algo y mantenerte hidratado. Buen punto. Tomaré un refrigerio y un poco de agua mientras trabajo. Es fácil olvidar esas cosas cuando estás concentrado. Sí, pero son esenciales para mantener la energía y la concentración. Tienes esto, Ion. Solo da un paso a la vez. Gracias. Comenzaré con el informe ahora y los mantendré informados sobre mi progreso. Ya me siento más optimista. Ese es el espíritu. No puedo esperar a ver tu presentación final. Solo recuerda respirar y mantener una actitud positiva durante todo el proceso.